Buen día, el día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto final de la materia de economía. El tema que vamos a abordar en esta exposición va a ser cómo el COVID-19 tuvo un impacto o afectó a la economía. Los integrantes de este equipo son Ana María, Carlos Alberto, Benjamín Enríquez y su servidor Jesús Alexander. Primero, para comenzar, ¿qué es el COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir un tratamiento especial. ¿Qué causas ha dado el COVID-19 a nivel mundial? El desplome masivo del comercio mundial, una serie de problemas de salud mentales, una profunda caída del índice de desarrollo humano a nivel mundial y el desarrollo de nuevas políticas, entre otras. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía global? Algunos de los efectos son: el comercio de servicios bien podría ser el componente de servicio más directamente afectado por el COVID-19, ya que las restricciones al transporte y los viajes, así también como el cierre total de sectores enteros de economías nacionales, como los hoteles, los restaurantes y el turismo, así también como partes importantes del sector manufacturero, se vieron directamente afectados como no se habían visto en la crisis financiera de 2008. Algunas de las consecuencias en términos económicos son el aumento de la pobreza. En los niveles de pobreza y pobreza extrema fueron casi el doble de lo que ya eran solo entre 2020 y 2021. Sería poco, pero gracias a las medidas implementadas por los gobiernos pudieron transferir ingresos de emergencia a los hogares, así también como el desempleo. Estos han sido afectados de manera transversal a personas de todos los niveles de renta, pero el impacto de la pandemia ha sido mayor en las poblaciones más pobres, ya que más del 60% de las personas declararon haber visto disminución en sus ingresos, y esta cifra se eleva hasta 70% en los países de renta baja. Y pues bueno, a continuación vamos a ver los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19 a lo largo de todos los sectores. Y pues como sabemos, una vez llegada la pandemia, no solamente el país sino el mundo, hubo un cambio muy repentino en todo. La mayoría de estos cambios fueron para mal, fueron cambios totalmente negativos, que pues muchas personas vieron afectada su economía, sus ganancias y hasta incluso el aprendizaje. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos sectores. Pues bueno, vamos a empezar con el ejemplo del turismo, que pues evidentemente el turismo, al depender de los viajes, de que una persona pues se desplace ya sea por vacaciones o trabajo o así, de un lugar a otro, pues se vio claramente afectado para las agencias de viajes y pues de turismo, ya que pues obviamente los gobiernos, al querer tratar de evitar la expansión de la pandemia, una de las medidas era evitar que las personas viajen, que las personas estén en otro país, ya que probablemente estuvieran contagiados y pues querían evitar la expansión de la pandemia. Esto generó que estas agencias pues entraran en una situación económica bastante baja, ya que pues sus ingresos dependían precisamente de estos viajes, de estos vuelos y así. En el caso de las industrias, este también fue un sector que se vio muy afectado negativamente debido a la llegada de la pandemia, ya que como sabemos en una industria hay una gran acumulación de gente trabajadora y pues como ya se mencionó antes, la idea de querer evitar que se propague más esta enfermedad incluso llegó al método va a tomar la decisión de tener que cerrar la empresa, ya, pues temporalmente. Y obviamente esto provocó que muchos trabajadores de este sector se vieran afectados en sus ingresos económicos, ya que pues por obvias razones no se encontraban con empleo. En el caso de los comercios electrónicos podemos decir que este sector sí se vio afectado de una manera positiva, ya que pues como se menciona, las personas al no querer salir a la calle, ni mucho menos a las tiendas departamentales, centros comerciales, etcétera, pues obviamente los comercios electrónicos se vieron en un aumento considerable, ya que pues daba mayor seguridad pedir desde la casa y recibirlo ahí mismo. Incluso provocó que tiendas departamentales o centros comerciales como Soriana o H-E-B implementaran la idea de comprar en línea y recibirlo en la casa. Entonces se puede decir que en el caso de los comercios electrónicos sí hubo un impacto positivo tras la llegada de la pandemia. Y pues como último ejemplo tenemos el caso de la educación, que pues este es uno de los más conocidos, más que nada por la famosísima implementación de las clases en línea o las clases híbridas. La verdad, también trajo consecuencias totalmente negativas, ya que pues al estar en línea,
Muchísimos alumnos alegaban que pues al no estar presentes en el aula el aprendizaje no era el mismo. Incluso esto llegó a provocar que varios dejaran sus estudios o los pausaran y pues la pandemia duró mucho tiempo, así que esa pausa fue muy larga. Cambios en el comportamiento en el consumidor. El COVID-19 ha ocasionado cambios en la vida cotidiana de la humanidad que traen como consecuencia una variación en el patrón de compras del consumidor. Dichos cambios afectan significativamente al consumo de bienes y servicios en todos los países y en todos los estados, pero especialmente en forma como van cambiando, se va afectando, los usuarios se van como que adaptando e interactuando. Debido a las medidas de salud que implementaron cada país, el distanciamiento social es un factor que determinó el cambio en la rutina y hábitos del compra al consumidor. Muchos han optado por compras en línea en lugar de ir ya a tiendas físicas. También ha habido una mayor demanda en el entretenimiento en el hogar y una sensibilidad creciente hacia cuestiones en donde afecta a la toma de decisiones. A causa de dicho cambio, el consumidor también ha optado por decirlo adiós al dinero en efectivo. Muchas de las personas ya actualmente han estado usando tarjetas de crédito, pagos y contado, transferencias, entre otras, y esto se ha convertido en una nueva opción para los consumidores mucho más fácil, rápida, accesible y también en ese tiempo sin estar saliendo de casa. También la incertidumbre económica ha hecho que algunos de los consumidores, si no es que la mayoría, sean un poco más conscientes en los gastos y también buscan ofertas y o promociones. En general, el comportamiento del consumidor se ha adaptado en respuesta a los desafíos o a las problemáticas o a los distanciamientos que se han presentado por la pandemia. Bien, como respuestas nacionales, yo tomé de ejemplo a los 5 países con mayor número de muertes por COVID, que serían México, Rusia, India, Brasil y Estados Unidos, iniciando por México, que ocupa el quinto lugar en muertes con 334.336 hasta la fecha del 18 de julio del presente año, que es reciente. Pues la manera en que México abordó el tema de la pandemia fue bastante deficiente, tirándole a muy malo de parte tanto del gobierno como de la ciudadanía, pero el gobierno por su parte optó por no tener una respuesta pronta en los sistemas de salud, un mal manejo de información, además de una falta de incentivos para el personal de salud. Además tenemos la desobediencia de las personas, ya sea porque no creían en la pandemia, porque tenían remedios caseros o por otros motivos. La ciudadanía como que no optó por hacer mucho caso al inicio de la pandemia, lo que llevó a muchos contagios. Otro país que es Rusia, teniendo el cuarto lugar con 399.814 muertes. Rusia por su parte se entiende un poco más, ya que tiene una gran población y un gran territorio geográfico, ocupando una novena parte de lo que es el mundo, lo que pudo y afectó mucho al sistema ruso fue una deficiencia en cuanto al sistema de salud, ya que no estaban preparados para esto, pero se hizo rápidamente una inversión en este sector para capacitar a los hospitales con muchos ventiladores para que tengan un desempeño bueno durante la pandemia. Obviamente pues estas inversiones sí tomaron una repercusión económica, pero al final sirvió para salvar vidas y para terminar en que no se invirtiera dinero de más en esto de la pandemia a largo plazo. Pasando a India, que ocupa el tercer lugar con 531.915 muertes a la misma fecha. Esto principalmente ya por conflictos de interés político, ya que el sistema político que hay daba culpa al anterior por la falta de preparación. Eso sumado a que la gente se tomó con poca seriedad y firmeza las medidas anti-COVID, como no respetando el distanciamiento social, ignorando las normas, hasta que ya fue muy grave el asunto. Obviamente ya a la larga esto trajo muchas repercusiones económicas por toda la cantidad de muertes y tratamientos emergentes que se tuvieron que hacer. Pese a esto, las inversiones que hicieron en el sector salud para controlar la pandemia no fueron del todo buenas, tirándole a deficientes y básicamente daban equipo todo malo y en pésimas condiciones. Pasando al segundo lugar con 704.519 muertes, tenemos que Brasil fue el segundo lugar con más muertes por COVID, y varias de las principales causas de que Brasil se encuentre entre los países con más muertes por COVID es porque las condiciones geográficas no le favorecieron a Brasil,
y pese a que se cerraron muchos canales de economía y de comercio, pues obviamente algunas cosas sí eran indispensables. Eso sumado que el sector de salud pues no es el mejor y el más capacitado para tratar este tipo de emergencias, pues obviamente muchos de los fondos que eran destinados para aportar en hospitales y toda esta inversión frente al COVID pues fue usurpada y básicamente hubo un desvío de fondos para la respuesta ante el COVID y eso pues repercutió en muchas muertes, más de las que creo que hubieran esperado. Y pasando al primer lugar de esta lista, el país que más muertes ha tenido, e increíblemente uno de los el más influyente, si no es que el más influyente de toda esta lista, es Estados Unidos con 1.169.977 muertes, un número exagerado. Estados Unidos tuvo un gran fallo al no cerrar el comercio y las fronteras oportunamente, ya que al ser un país muy dependiente de sus comercios con el extranjero, la importación y exportación de mercancía, pues obviamente no se dio el lujo de poder parar estas actividades, lo que llevó a entrada y salida de personas, de mercancías, y obviamente esto con una pandemia pues dio lugar a que el virus se propagara masivamente. Lo que perjudicó a Estados Unidos fue el no detener su economía un momento y cerrar sus fronteras para poder aislar, poner en cuarentena el país y evitar propagación del virus. Aquí podemos ver lo que es la gráfica de los 10 países con más muertes de Estados Unidos. Igual toda esta información estará en la bibliografía.